Padre eterno, hoy me acerco a ti con el alma desnuda y el corazón tembloroso, no para cuestionarte desde la soberbia humana, sino para contemplar en silencio el misterio insondable de tu amor, ese amor que se manifestó en el dolor, en la sangre derramada, en el cuerpo herido de tu Hijo, entregado por nosotros. Hoy no vengo con respuestas, Señor. Vengo con asombro, con reverencia, con lágrimas que brotan al recordar que el cielo se inclinó hacia la tierra y abrazó la cruz. Te hablo, Dios mío, desde la memoria sagrada del sacrificio, desde ese madero que no fue solo un instrumento de muerte, sino un altar donde el amor fue llevado hasta el extremo. Allí, donde el cuerpo exhausto apenas podía sostenerse, donde cada respiración era una batalla, donde el dolor no era instantáneo, sino prolongado, paciente, insoportable. Allí estabas tú, Padre, mirando sin apartar el rostro, sosteniendo con tu presencia lo que ningún ser humano habría podido soportar. Señor, tú conoces la fragilidad del cuerpo humano. Tú sabes cómo la sangre se escapa gota a gota, cómo el aliento se vuelve corto, cómo el pecho se oprime hasta que respirar duele, hasta que vivir cuesta. Tú viste cómo el cuerpo flagelado fue colgado, cómo los músculos se tensaban, cómo el peso mismo del cuerpo se volvía un castigo, cómo el sufrimiento no era solo físico, sino profundo, total, atravesando la carne y el espíritu. Padre, no fue solo el hierro lo que hirió, no fueron solo los clavos, no fue solo la madera áspera. Fue el abandono, fue el silencio, fue el peso del pecado del mundo descansando sobre un solo corazón. Fue el amor, llevado hasta el límite de lo humano, hasta el punto donde el cuerpo ya no podía más, donde el alma clamó, donde el cielo pareció cerrarse por un instante. Y aún así, Señor, aún así, desde ese lugar de tormento brotó el perdón, brotó la compasión, brotó la misericordia. Cuando el dolor gritaba venganza, la boca pronunció perdón. Cuando el cuerpo pedía descanso, el corazón ofrecía salvación. Cuando todo parecía perdido, el amor seguía hablando. Padre amado, hoy contemplo esa cruz no como un símbolo vacío, sino como un testimonio vivo de lo que cuesta amar de verdad. Allí no hubo prisa, no hubo alivio inmediato. La muerte llegó lentamente, en medio del agotamiento, del shock, de la asfixia del cuerpo que ya no podía sostenerse. Cada segundo fue entregado. Cada latido fue ofrecido. Cada suspiro fue una oración. Y cuando el costado fue abierto, cuando la lanza atravesó la carne ya vencida, no fue para causar la muerte, sino para revelar que todo ya había sido consumado, que la entrega estaba completa, que el amor había llegado hasta el final, que no quedaba nada por dar, porque todo había sido dado. Señor, permíteme no acostumbrarme nunca a esta verdad. No permitas que la cruz se vuelva rutina en mis ojos. No dejes que el sacrificio se vuelva concepto, ni que el dolor se vuelva costumbre. Enséñame a detenerme, a callar, a contemplar, a entender que allí, en el aparente fracaso, nació la esperanza, que allí, en la humillación, se levantó la gloria, que allí, en la muerte, comenzó la vida. Padre, hoy pongo mi voz al servicio de esta memoria sagrada. Que cada palabra pronunciada lleve peso. Que cada silencio diga más que 1000 discursos. Que quien escuche no solo entienda con la mente, sino que sienta con el alma. Que el corazón se estremezca. Que el espíritu despierte. Que la cruz vuelva a hablar con la fuerza con la que habló aquel día. Recibe esta oración, Señor, no como un análisis, no como un relato, sino como un acto de adoración. Aquí está mi voz. Aquí está mi fe. Aquí está mi gratitud eterna. Porque por ese sacrificio, hoy respiro. Por esa entrega, hoy tengo esperanza. Por esa cruz, hoy tengo vida. Padre Santo, continúo delante de ti sin levantar la mirada, porque hablar de la cruz es pisar tierra sagrada. Es entrar en un misterio que no se explica, solo se contempla con el corazón rendido. Permíteme seguir, Señor, sin romper el hilo de esta entrega,
sin distraerme del peso eterno de ese momento en el que el tiempo pareció detenerse, y el universo contuvo el aliento mientras tu Hijo exhalaba el suyo. Allí, colgado entre el cielo y la tierra, no fue solo un hombre el que sufrió, fue el amor mismo el que fue puesto a prueba. El cuerpo ya no respondía, los músculos ardían, la respiración se hacía cada vez más corta, y aún así, no hubo reproche, no hubo huida, no hubo rendición del espíritu. Solo hubo obediencia, una obediencia que no nació del miedo, sino de una confianza absoluta en ti. Padre, tú conoces el silencio que precede a la muerte, ese instante en el que el cuerpo se apaga lentamente y el alma se prepara para cruzar el umbral. Tú viste ese silencio caer sobre el Gólgota, viste la oscuridad cubrir la tierra, no como un eclipse cualquiera, sino como un luto cósmico, como si la creación misma llorara la muerte de su creador hecho carne. Y en medio de esa oscuridad, Señor, resonaron palabras que no fueron dichas al azar. Cada frase fue una semilla eterna. Cada palabra fue pronunciada con un esfuerzo indescriptible, arrancada del pecho que ya no podía expandirse, nacida de labios resecos, pero cargada de vida para generaciones enteras. No fueron palabras para ese momento solamente, fueron palabras para nosotros, para hoy, para ahora. Dios mío, cuando el grito de abandono atravesó el aire, no fue una pérdida de fe, fue la expresión más profunda de la encarnación. Fue el dolor humano elevado a oración. Fue el alma clamando en la noche, enseñándonos que incluso en la oscuridad se puede hablar contigo, que incluso cuando no entendemos, podemos seguir confiando. Padre eterno, qué misterio tan grande es este, que la muerte no tuvo la última palabra, que el sepulcro no pudo retener al autor de la vida, que el sufrimiento no fue el final, sino el camino. Pero hoy, Señor, no corro hacia la resurrección, hoy me quedo aquí, a los pies de la cruz, aprendiendo lo que cuesta amar, aprendiendo lo que significa entregarse sin reservas. Enséñanos, Padre, a no suavizar la cruz, a no convertirla en adorno, a no vaciarla de su verdad. Que recordemos siempre que hubo dolor real, sangre real, angustia real, que la salvación no fue barata, que fue comprada con cada latido que se extinguía lentamente, con cada respiración que se hacía más difícil, con cada segundo prolongado de agonía. Hoy te ofrezco este recuerdo como incienso, Señor, que suba hasta ti como una oración sincera, que toque los corazones cansados, los corazones heridos, los corazones que sienten que ya no pueden más, que al mirar la cruz encuentren consuelo, no porque el dolor desaparezca, sino porque sepan que tú lo conoces, que tú lo atravesaste, que tú no eres ajeno a nuestro sufrimiento. Padre amado, recibe esta voz quebrada, recibe este silencio cargado de fe, que nunca olvidemos lo que ocurrió allí, que nunca dejemos de temblar ante ese amor, que nunca dejemos de agradecer, porque en esa cruz, en ese cuerpo entregado, en esa muerte lenta y dolorosa, nos diste la vida eterna, Padre eterno. Hoy me acerco a ti con el corazón abierto y la voz temblorosa no para discutir fechas, ni para pesar los años con balanzas humanas, sino para contemplar el misterio insondable de tu amor manifestado en la historia. Porque aunque los hombres hayan buscado tu rastro en cartas antiguas, en crónicas romanas, en textos rabínicos y en memorias dispersas por el tiempo, la verdad más profunda no se mide en calendarios, sino en la huella imborrable que dejaste en el alma del mundo. Hoy no vengo a probarte, Señor. Vengo a adorarte, recordando que incluso quienes no creían, quienes miraban desde lejos, quienes escribían sin fe, terminaron pronunciando tu nombre, reconociendo que algo extraordinario ocurrió cuando tu Hijo fue entregado. Oh Dios, tú permitiste que la historia te rozara con manos humanas, que gobernadores, filósofos y cronistas hablaran de la cruz sin comprender del todo su peso eterno. Permitiste que se dijera que fue un rey, que fue un sabio, que fue un hombre crucificado por alterar el orden de este mundo, cuando en realidad vino a revelar el orden del cielo. Y aún así, en medio de esas palabras frías escritas con tinta y razón, arde una verdad que no se apaga,
que Jesús tu Hijo amado caminó entre nosotros, habló con autoridad divina y aceptó la muerte para darnos vida. Señor, qué pequeño parece el tiempo cuando lo miramos desde la eternidad. Porque no fue el imperio el que sostuvo los clavos, ni fue la multitud la que selló el destino. Fuiste tú mismo entregándote por nosotros. Y cuando llegó esa hora, cuando el madero fue levantado y el cielo pareció contener el aliento, la creación misma respondió. Las tinieblas cubrieron la tierra, no como un simple fenómeno del cielo, sino como un lamento profundo, como si el universo reconociera que algo sagrado estaba ocurriendo. El sol se ocultó, la luz se replegó, y en ese silencio denso, entre el mediodía y la tarde, tu Hijo cargó con el peso del pecado humano. No fue un eclipse cualquiera, Señor. Fue el duelo de la creación ante la muerte de su Creador, hecho carne. Padre amado, algunos buscaron explicaciones en tormentas, en nubes espesas, en metáforas literarias, pero el corazón que cree sabe que ese oscurecer fue un signo, una señal de que el cielo y la tierra se encontraban en un instante decisivo. Porque cuando Jesús exhaló su último aliento, el velo del templo se rasgó, y con él se rompió para siempre la distancia entre tú y nosotros. Ya no hubo separación, ya no hubo muro, ya no hubo temor que impidiera acercarnos a tu presencia. Y la tierra tembló, Señor, como tiemblan las almas cuando son confrontadas con la verdad. Las rocas se partieron, como se parten los corazones endurecidos cuando son tocados por tu gracia. Aún los soldados, entrenados para no sentir, para obedecer sin cuestionar, confesaron con asombro que aquel hombre crucificado no era uno más, que en él habitaba algo divino. Porque incluso quienes no esperaban al Mesías fueron testigos de tu poder manifestado en la debilidad de la cruz. Oh Dios, qué misterio tan grande es este, que la historia no pueda ponerse de acuerdo en los detalles, pero sí en el impacto. Que distintas religiones, pueblos y tradiciones pronuncien el nombre de Jesús, cada uno desde su comprensión limitada, pero reconociendo que su vida y su muerte marcaron un antes y un después. Permíteme, Señor, contemplar este misterio no con ojos de juez, sino con ojos de hijo. Enséñame a recordar que Jesús comenzó su ministerio cuando el mundo aún no estaba listo, y aún así habló, que caminó solo cuando muchos lo abandonaron, y aún así amó, que fue clavado al madero sin defenderse, y aún así intercedió por quienes lo herían, que en medio de la oscuridad Él siguió siendo luz, y en medio de la muerte siguió siendo vida. Porque más allá de eclipses, terremotos y fechas inciertas, hay una verdad que permanece, que tú estuviste allí, que tú estabas en Cristo, reconciliando al mundo contigo mismo. Y hoy, 2000 años después, esa cruz sigue hablándonos, sigue llamándonos, sigue transformándonos. Recibe esta oración, Señor, pronunciada no desde la certeza académica, sino desde la fe rendida. Haz que quien la escuche no solo entienda con la mente, sino que sienta con el espíritu. Que haga una pausa, que respire hondo, que deje que el silencio hable y que en ese silencio pueda escuchar tu voz diciendo, una vez más, que todo fue consumado por amor. Y en ese consumado es, Señor, no hubo derrota, hubo cumplimiento, no hubo fracaso, hubo obediencia perfecta, no hubo final.
hubo comienzo. Porque cuando el mundo pensó que todo terminaba en la cruz, tú estabas abriendo una puerta eterna que nadie volvería a cerrar. Allí en ese instante, suspendido entre el cielo y la tierra, el tiempo quedó marcado para siempre. Y aunque los hombres sigan debatiendo fechas, siglos y calendarios, el corazón humano sigue reconociendo que algo cambió para siempre cuando tu Hijo entregó su vida. Padre amado, qué pequeño se vuelve el orgullo humano frente a la cruz. Qué frágiles nuestras certezas cuando contemplamos a Jesús, inocente, silencioso, obediente hasta la muerte. Porque allí no habló la fuerza, habló el amor. No gritó la venganza, susurró el perdón. No se impuso el poder, se derramó la misericordia. Y mientras la oscuridad cubría la tierra, una luz eterna se encendía para todos aquellos que vendríamos después, para los que dudarían, para los que creerían, para los que buscarían sentido en medio del dolor. Señor, hoy comprendo que la cruz no necesita defensa, necesita contemplación. No necesita explicación, necesita rendición. Porque tú no pediste que lo entendiéramos todo, pediste que creyéramos. Y creer, Dios mío, no es cerrar los ojos a la historia, es abrir el alma a tu verdad. Es aceptar que, aunque no sepamos con exactitud el día ni la hora, sí sabemos el propósito. Amor hasta el extremo, entrega total, redención sin condiciones. Permite, Padre, que quien escuche estas palabras haga una pausa profunda, que deje que el silencio se extienda como aquellas tinieblas santas, no para temer, sino para reflexionar. Que en ese silencio pueda sentir el peso de la cruz y al mismo tiempo la ligereza del perdón, que entienda que la historia de Jesús no es solo un relato antiguo, sino una invitación viva, constante, personal, que sigue llamando a cada corazón por su nombre. Porque aún hoy, Señor, la cruz sigue provocando preguntas, sigue incomodando, sigue dividiendo opiniones, pero también sigue sanando, sigue levantando, sigue dando esperanza. Aún hoy hay quienes buscan pruebas en los archivos, mientras tú sigues escribiendo milagros en vidas rotas. Aún hoy hay quienes discuten si fue un eclipse o una nube, mientras tú sigues siendo luz para los que caminan en tinieblas. Padre eterno, no permitas que esta historia se vuelva costumbre, ni que la repetición apague el asombro. Haz que cada vez que recordemos la cruz, algo tiemble dentro de nosotros, como tembló la tierra aquel día. Que se rasgue también el velo de nuestra indiferencia, de nuestra rutina, de nuestra fe dormida. Que podamos mirar a Jesús y decir, no solo con palabras, sino con la vida entera: verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Hoy dejo esta oración en tus manos, Señor, como una ofrenda humilde, nacida del deseo de honrar tu sacrificio. Que no sea solo un mensaje escuchado, sino una experiencia sentida. Que quien la oiga no continúe igual, sino transformado, tocado, conmovido. Y que en medio de las pausas, del silencio y de la voz en off, tu espíritu haga lo que ninguna palabra puede hacer: revelar el amor infinito que nació en la cruz y que sigue vivo por los siglos de los siglos. Padre eterno, Dios de la historia y del silencio, hoy me acerco a ti, con el corazón inclinado y la voz temblorosa, no para exigirte respuestas, sino para contemplarte en el misterio de tu obrar, allí donde la tierra tiembla y el cielo parece callar. Tú que sostienes los montes con un suspiro y permites que el polvo recuerde lo que ha visto, recibe esta oración que nace del asombro, de la fe y de la memoria. Señor, tú estuviste, cuando la tierra del desierto guardó en sus sedimentos la huella de antiguos temblores, cuando el suelo del oasis fue testigo de sacudidas que estremecieron a pueblos enteros, y tú sigues estando cuando el hombre moderno intenta descifrar lo ocurrido. Tú conoces cada grieta, cada fragmento de piedra, cada latido de miedo que alguna vez atravesó el pecho humano. Nada se mueve sin que tú lo sepas, nada ocurre fuera de tu mirada. Y si la tierra tembló en aquellos días, fue porque toda la creación sintió el peso del sacrificio,
el eco del amor llevado hasta el extremo. Oh Dios, cuando pienso en aquel día oscuro, en la colina fuera de las murallas, mi alma se estremece. No importa cuán fuerte o leve haya sido el temblor, porque el verdadero estremecimiento ocurrió en el corazón del mundo. Allí, donde el madero fue alzado, donde la sangre cayó sobre la piedra, el universo entero contuvo el aliento. No fue necesario que los palacios se derrumbaran, ni que los mares se salieran de su cauce. Bastó con que el cielo se oscureciera y que los corazones temieran, porque tu Hijo estaba entregando su vida. Padre, hoy recuerdo aquel letrero escrito con burla y desprecio, aquel título clavado sobre la cruz que pretendía humillar, pero que terminó proclamando una verdad eterna. Lo que fue pensado como insulto se convirtió en anuncio, y lo que fue grabado por manos humanas quedó inscrito para siempre en la conciencia del mundo. Tú permitiste que esas palabras atravesaran los siglos, no como objeto de disputa, sino como testimonio de que incluso la soberbia del poder puede ser usada para revelar tu plan. Señor, tú conoces los caminos de los hombres, sus dudas y sus búsquedas. Sabes cómo tratamos de ubicar lugares sagrados, de medir distancias, de señalar con el dedo dónde ocurrió el misterio. Pero tú no habitas solo en un punto del mapa, ni quedas encerrado en muros de piedra. El lugar santo es allí donde tu amor se manifiesta, donde la entrega se hace total, donde la cruz deja de ser instrumento de muerte y se convierte en trono de misericordia. Aún así, bendices nuestra necesidad de recordar, de señalar, de volver una y otra vez al sitio donde la historia se partió en dos. Padre amado, el nombre del Gólgota resuena como un susurro antiguo, cargado de símbolos y de preguntas. Allí donde el horror humano se encontró con tu infinita compasión. Allí donde lo que parecía derrota fue victoria, y donde el silencio gritó más fuerte que cualquier palabra. Permítenos no olvidar que fue en un sitio de vergüenza donde revelaste la mayor gloria, y que fue en la aparente debilidad donde manifestaste tu poder. Señor, cuando contemplo la cruz, no puedo evitar pensar en el cuerpo herido, en los brazos extendidos, en el dolor que atravesó la carne. No importa si fue clavado o atado, porque cada segundo de ese suplicio fue aceptado por amor. Las marcas, las heridas, los clavos, todo habla de una entrega real, concreta, humana. No fue una idea ni un símbolo vacío. Fue sangre, fue sudor, fue sufrimiento asumido voluntariamente para que nosotros no estuviéramos solos en el dolor. Padre, la madera que sostuvo el cuerpo de tu Hijo era común, reutilizada, áspera, sin gloria. Y sin embargo, en tus manos, se transformó en signo de salvación. Así también tomas nuestra fragilidad, nuestra pobreza, nuestra escasez, y las conviertes en instrumentos de gracia. Tú no necesitas grandeza exterior, porque tu poder se manifiesta en lo pequeño, en lo que el mundo desprecia, en lo que parece insignificante. Señor de la vida, recuerdo también a aquellos otros cuerpos colgados, a los nombres olvidados, a los huesos que la tierra guardó en silencio. Recuerdo al hombre cuyo talón, atravesado por un clavo, nos habla, siglos después, de una práctica brutal, de un imperio que castigaba sin piedad. Y al recordarlo, entiendo mejor el precio que pagó tu Hijo, porque Él no murió de una forma idealizada, sino dentro de la misma violencia que aplastó a tantos. Él se hizo uno con los condenados, con los humillados, con los descartados de la historia. Padre misericordioso, que este recuerdo no sea solo conocimiento, sino conversión, que al pensar en la cruz, mi corazón se incline, mi orgullo se rompa y mi fe se renueve. Enséñame a hacer silencio ante el misterio, a no buscar solo pruebas, sino sentido, a no quedarme en la discusión, sino entrar en la contemplación, porque hay verdades que no se miden con instrumentos humanos, sino que se reciben de rodillas. Hoy, Señor, te hablo desde lo profundo del alma, te hablo con pausas, porque cada palabra pesa, te hablo despacio, porque tu amor es inmenso,
y mi lenguaje es pequeño. Te hablo con devoción, porque sé que aun cuando no comprendo todo, tú estás ahí, sosteniendo la historia, abrazando el sufrimiento humano y transformándolo en esperanza. Que esta oración llegue a ti como incienso, que toque los corazones que la escuchen y que despierte una fe viva, humilde y ardiente. Amado Dios, continúo hablando contigo sin prisa, porque sé que en tu presencia el tiempo se diluye y las palabras encuentran reposo. Permíteme seguir hilando esta súplica como quien avanza descalzo sobre tierra sagrada, con cuidado, con respeto, con el alma abierta. Sabes que no todos entendieron lo que estaba ocurriendo, y aún así, tu amor no se detuvo. En medio del ruido, del polvo y del dolor, tú permaneciste fiel a tu promesa. Mientras los hombres pensaban estar presenciando una ejecución más, tú estabas escribiendo la página más sagrada de la historia humana. Padre, en ese momento supremo, cuando el cuerpo ya no podía más y el aliento se volvía corto, el cielo pareció cerrarse y la tierra gemir. No fue solo un fenómeno, fue un lamento cósmico. La creación, que había salido de tus manos perfecta, sentía el peso del pecado, pero también la cercanía de la redención. Todo estaba siendo tocado por el sacrificio, incluso aquello que no tiene voz. Que no se vuelva un objeto decorativo ni un símbolo vacío. Que cada vez que la contemplemos recordemos el precio, el amor y la entrega. Que no olvidemos que allí se abrazaron la justicia y la misericordia. Que allí se reveló un Dios que no huye del sufrimiento humano, sino que lo asume y lo transforma desde dentro. Y tú, con infinita paciencia, nos recuerdas que la mayor señal ya fue dada, que la mayor prueba fue ofrecida en silencio, clavada en un madero. No permitas que busquemos respuestas lejos de la cruz, porque es allí donde todo cobra sentido. Señor, que esta oración pronunciada en voz baja, en voz en off, en la intimidad del corazón, sea semilla. Que quien la escuche no solo oiga palabras, sino que sienta tu presencia. Que despierte preguntas, sí, pero sobre todo fe. Que no alimente la polémica, sino la esperanza. Que no endurezca el corazón, sino que lo vuelva sensible, humilde y disponible. Padre eterno, recibo tu misterio sin pretender poseerlo. Acepto que hay cosas que no entenderé del todo, pero confío. Confío en tu amor. Confío en tu plan. Confío en que incluso aquello que parece oscuro está sostenido por tu luz. Y en este silencio final, Señor, descanso. Porque la cruz no fue el final, sino el comienzo. Porque donde hubo muerte, tú sembraste eternidad. Porque donde hubo miedo, tú dejaste paz. Y porque aún hoy, siglos después, sigues hablando a través del amor que no se rinde. Padre eterno Dios de la vida y del misterio insondable. Hoy me acerco a ti con el alma desnuda y el corazón tembloroso, para contemplar en silencio reverente el dolor que abrazó a la humanidad entera, cuando el justo fue levantado, cuando el cuerpo cansado pendió entre cielo y tierra, no como un símbolo vacío, sino como un grito vivo que todavía atraviesa el tiempo. Ante ti, recuerdo esos pies unidos, casi paralelos, atravesados por un solo clavo, las rodillas vencidas por el peso del sufrimiento, el cuerpo torcido por la agonía, los brazos extendidos en un gesto que parece abrazo y condena al mismo tiempo. Señor, no hablo solo de huesos y de clavos, hablo del misterio del amor que se dejó colgar, para que nadie vuelva a decir que está solo en su dolor. Dios mío,
Cuando pienso en esa muerte lenta, en esa asfixia silenciosa que apagaba el aliento poco a poco, mi corazón se estremece. No fue la violencia del hierro lo que quitó la vida, sino el agotamiento de respirar. La lucha desesperada por tomar aire, el cansancio del diafragma que ya no podía sostener el peso del cuerpo. Y en esa lucha, Señor, estabas tú presente, no como espectador lejano, sino como Padre que sufre con el Hijo, como Dios que asume en carne propia la fragilidad humana. Cada segundo suspendido en la cruz fue una oración sin palabras, un acto supremo de entrega, una declaración eterna de que el amor puede soportarlo todo. Padre Santo, la historia discute, analiza, examina huesos antiguos, busca pruebas entre osarios y textos, y aún así el misterio permanece. Algunos dicen que fue atado, otros que fue clavado, pero en lo profundo del alma sabemos que el verdadero peso no fue la madera ni el hierro, sino el pecado del mundo, la injusticia acumulada de los siglos, el miedo, la traición, la violencia que tú decidiste cargar para redimirnos. Allí, en ese colgamiento que robaba el aire, se estaba dando el aliento nuevo para toda la humanidad. Allí, donde el cuerpo se apagaba, nacía la esperanza. Señor, también elevo mi voz al recordar el juicio, no solo como un evento histórico, sino como un espejo incómodo de nuestra condición. La ley aplicada sin espíritu, la verdad ahogada por el interés, el poder disfrazado de justicia. Tú conociste el rostro de los tribunales humanos, la condena dictada antes de escuchar, el veredicto pronunciado por quienes temían perder su lugar. Y aún así, no huiste, no gritaste, no maldijiste, guardaste silencio. Y ese silencio todavía juzga nuestras conciencias, porque revela cuántas veces seguimos la letra y olvidamos el amor, cuántas veces condenamos en nombre de Dios mientras negamos su misericordia. Padre amado, hubo voces que negaron incluso la carne, que dijeron que todo fue apariencia, que el dolor fue ilusión, que el cuerpo no era real. Pero tú sabes, y nosotros lo sabemos en lo más hondo, que el sufrimiento fue verdadero, que la sangre fue real, que el cansancio fue humano. Porque solo un dolor real puede sanar dolores reales. Solo una muerte verdadera puede abrazar nuestras muertes cotidianas. Solo un Dios que se deja tocar por el sufrimiento puede levantar al caído y darle sentido a sus lágrimas. Señor de todos los pueblos, también recuerdo cómo otras tradiciones buscaron comprender este misterio, cómo algunos dijeron que no murió, que fue elevado, que otro ocupó su lugar. Y ante esa diversidad de miradas, no levanto juicio, sino oración, porque más allá de las interpretaciones, tú conoces el corazón humano y sabes que todos, de una u otra forma, buscamos proteger lo sagrado, huir del escándalo del dolor, evitar la idea de un Dios crucificado. Pero hoy, Padre, yo no quiero huir. Hoy quiero quedarme al pie de la cruz, aunque duela, aunque incomode, aunque confronte mi fe. Dios mío, en esa cruz veo reflejadas todas las asfixias del mundo, los que no pueden respirar por la injusticia, los que se ahogan en la pobreza, los que pierden el aliento por la violencia, los que sienten que la vida pesa demasiado. Tú estuviste ahí, colgado, sin aire, para decirles que los entiendes, que conoces su lucha, que no los abandonas en su último suspiro. Y esa certeza, Señor, es la que me sostiene cuando siento que también me falta el aire, cuando el peso de la vida se vuelve insoportable. Padre de misericordia, recibe esta oración, que no es un discurso, sino un suspiro prolongado, una voz en off que nace del alma y busca tocar otras almas, que cada pausa sea un espacio para que tu presencia hable, que cada silencio pese más que las palabras, que cada frase lleve la huella de la reverencia y la fe. Permite que quien escuche no solo entienda, sino sienta, no solo aprenda, sino se arrodille interiormente, no solo admire la historia, sino se transforme por ella. Hoy te doy gracias, Señor, por el misterio de la cruz, por el dolor que se volvió puente, por la muerte que se convirtió en vida, por el silencio que gritó amor eterno. Y te pido, con humildad profunda, que nunca nos acostumbremos a este sacrificio,
Que nunca lo reduzcamos a rutina, que nunca lo vaciemos de asombro, que cada vez que recordemos ese cuerpo suspendido, ese aliento extinguiéndose, ese amor entregado, nuestro corazón vuelva a latir con fe renovada. Padre bueno, continúo hablándote sin romper el hilo sagrado de esta contemplación, porque el alma aún no ha terminado de decir lo que arde en su interior. Todavía resuena el eco de ese madero elevado. Todavía pesa en el espíritu la imagen del cuerpo vencido. Todavía late la pregunta silenciosa que atraviesa los siglos. Y es aquí, Señor, donde no quiero correr, donde no quiero explicar demasiado, donde solo deseo permanecer. Permanecer contigo en ese instante suspendido en el que el tiempo parece detenerse y el amor se manifiesta de la forma más incomprensible y más pura. Porque allí, Dios mío, no solo se estaba ejecutando a un hombre, se estaba revelando el corazón del mundo. Allí quedó expuesta la violencia humana, el miedo a perder el poder, la incapacidad de reconocer la verdad cuando incomoda. Y aún así, en medio de todo eso, tú respondiste con entrega, no con fuerza, con silencio, no con venganza, con amor, no con condena. Qué difícil es para nosotros comprender ese camino. Qué lejos estamos muchas veces de esa lógica divina que no aplasta, sino que se deja aplastar para levantar. Señor, mientras el cuerpo se debilitaba y los músculos ya no respondían, mientras cada respiración costaba más que la anterior, no hubo odio en tus labios. Hubo perdón. Perdón ofrecido incluso antes de ser pedido. Perdón pronunciado desde la asfixia, desde el dolor, desde la soledad más profunda. Y ese perdón, Padre, sigue cayendo como un bálsamo sobre un mundo que continúa crucificando, que continúa juzgando, que continúa levantando cruces invisibles todos los días. Hoy te hablo también por aquellos que dudan, por los que buscan pruebas, por los que necesitan tocar las heridas para creer. Tú no los rechazaste, tú no los excluiste. Sabes que el ser humano necesita comprender, necesita sentido, necesita certeza. Pero más allá de los debates, más allá de las teorías, más allá de las interpretaciones, hay una verdad que atraviesa todo, el amor llevado hasta el extremo. Y esa verdad no se demuestra solo con argumentos, se reconoce en el corazón cuando algo se quiebra y se vuelve humilde. Padre eterno, deja que esta oración siga fluyendo como un río lento y profundo, que no tenga prisa, que respire, que haga pausas largas, como aquellas respiraciones difíciles en la cruz, para que quien escuche sienta el peso, sienta la espera, sienta el silencio. Porque en el silencio también hablas tú. Hablas cuando no entendemos, cuando no hay respuestas fáciles, cuando solo queda confiar. Y si algún día, Señor, olvidamos lo que costó amar de esa manera, recuérdanos la cruz. No como un símbolo frío, sino como una historia viva. Recuérdanos el cuerpo cansado, el aliento que se apaga, el cielo que parece callar, y aún así, el amor que no retrocede. Recuérdanos que la fe no siempre grita, a veces apenas susurra, a veces solo respira con dificultad, pero sigue viva. Hoy descanso esta voz en ti, Dios mío, sabiendo que no todo debe decirse de una vez, que hay palabras que siguen creciendo en el silencio. Que esta oración continúe resonando más allá de la voz, más allá del tiempo, más allá de quien la pronuncia. Que llegue donde tenga que llegar, que toque donde tenga que tocar, y que siempre, siempre nos devuelva al misterio de un amor que se dejó colgar para enseñarnos a vivir. Padre eterno, Dios de toda misericordia, hoy elevo mi voz hasta ti con el temblor del alma y el corazón rendido. Y en el silencio profundo de esta oración, me acerco como un hijo que recuerda, que contempla y que agradece. Me detengo ante el misterio sagrado de la cruz, no como un objeto del pasado, sino como el signo vivo del amor que no se mide, del sacrificio que no se negocia, de la entrega que no se retira. Señor, al evocar la madera santa que sostuvo el peso del Redentor, mi espíritu se inclina con reverencia, porque sé que allí en ese madero tosco y manchado de sangre fue levantada la esperanza del mundo y sellada la alianza eterna entre el cielo y la tierra. Oh Dios,
Bendito seas por haber permitido que, a través de los siglos, la memoria de la cruz no se perdiera entre el polvo del olvido, sino que fuera buscada, venerada y custodiada como testimonio silencioso de tu amor. Tú que conoces los caminos de la historia y los pliegues ocultos del tiempo, permitiste que manos humanas recorrieran Jerusalén, que ojos atentos escudriñaran la tierra del Gólgota, y que corazones creyentes reconocieran en la fragilidad de la madera la fuerza invencible de la redención. Y aunque la razón duda y el mundo cuestiona, el alma que cree no necesita pruebas, porque reconoce la verdad en la paz que brota al recordar tu sacrificio. Señor Jesús, al pensar en los clavos que atravesaron tus manos y tus pies, siento que también atravesaron mis faltas, mis miedos y mis pecados. Esos hierros fríos, forjados por hombres, se convirtieron en instrumentos de salvación, porque tú los aceptaste sin resistencia, sin odio, sin reproche. Cada golpe fue una palabra no pronunciada, cada herida una enseñanza silenciosa, cada gota de sangre una promesa cumplida. Y hoy, al recordarlos, no los miro con morbo ni curiosidad, sino con un respeto profundo, porque allí se manifiesta el precio del amor verdadero, ese que no huye cuando duele, ese que permanece cuando todo parece perdido. Padre amado, también elevo mi pensamiento hacia la corona de espinas, símbolo de burla para el mundo, pero trono de gloria para el cielo. Aquellas espinas que laceraron la frente de tu Hijo recogieron el dolor de toda la humanidad, y en cada punzada se unieron las lágrimas de los pobres, los humillados, los perseguidos y los olvidados. Tú permitiste que la realeza eterna se manifestara no con oro ni poder, sino con humildad y sufrimiento, enseñándonos que el verdadero reino no se impone, se sirve, no se conquista, se entrega, no se defiende con armas, se sostiene con amor. Señor, cuando recuerdo la esponja ofrecida en medio del tormento, mi corazón se estremece, porque incluso en el umbral de la muerte, tú aceptaste la ayuda más sencilla, el gesto más humilde. Allí, en esa sed extrema, no solo pedías agua, pedías humanidad, pedías compasión, pedías que el hombre no olvidara al hombre. Y aunque lo que recibiste fue vinagre, transformaste la amargura en obediencia y el desprecio en cumplimiento de la voluntad del Padre. Enséñame, Dios mío, a no rechazar los momentos amargos, porque incluso ellos pueden formar parte de tu designio de salvación. Hoy, Señor, no vengo a discutir autenticidades ni a medir reliquias. Vengo a recordar que cada fragmento venerado apunta a una verdad mayor, que tú estuviste allí, que sufriste, que amaste hasta el extremo, porque la cruz no vive en la madera, vive en el acto. Los clavos no viven en el hierro, viven en la entrega. La corona no vive en las espinas, vive en la humildad. Y la esponja no vive en el objeto, vive en la compasión que nos falta y que tú nos enseñaste. Permíteme, Dios eterno, cargar mi propia cruz con dignidad, sin quejarme, sin endurecer el corazón. Permíteme recordar que cada dificultad puede ser un altar, cada dolor una ofrenda, cada silencio una oración. Que al contemplar tu pasión no me quede en la emoción pasajera, sino que transforme mi vida, mis decisiones y mi manera de amar. Que la memoria de tu sacrificio no sea solo historia sagrada, sino compromiso diario. Padre bueno, recibe esta oración que nace lenta, que respira entre pausas, que se pronuncia con respeto y con fe. Que quien la escuche sienta en lo profundo del alma el eco de tu presencia, que el corazón se aquiete, que la mente se incline y que el espíritu se eleve. Que estas palabras, pronunciadas en voz baja y en voz interior, sean como incienso que sube, como luz que guía, como descanso para el cansado y esperanza para el que duda. Hoy me abandono a ti, Señor de la cruz gloriosa, y en ese abandono encuentro la paz que el mundo no puede dar. Señor de la historia y del silencio, continúo postrado ante ti, no con el cuerpo, sino con el alma, porque hay rodillas que se doblan por dentro cuando el espíritu reconoce su pequeñez. Permanece conmigo mientras avanzo por este sendero de memoria y fe.
porque al recordar tu pasión, no camino solo hacia el pasado. Camino hacia la verdad que me sostiene hoy. Tú sabes, Dios mío, que el corazón humano olvida con facilidad, que se distrae con lo urgente y descuida lo eterno. Por eso te pido que grabes en mí, no sobre piedra, sino sobre carne viva, el recuerdo de tu entrega, para que nunca pierda el rumbo. Haz que al pensar en la cruz, no la vea como símbolo lejano, sino como escuela diaria. Que cada vez que el cansancio me visite, recuerde tu espalda herida. Que cada vez que la incomprensión me hiera, recuerde tu silencio ante los jueces. Que cada vez que la soledad me envuelva, recuerde que incluso tú gritaste al cielo sintiendo abandono, y aún así confiaste. Enséñame, Señor, que la fe no es ausencia de dolor, sino confianza en medio de él, y que amar no es evitar la herida, sino ofrecer el corazón, aun sabiendo que puede sangrar. Padre de infinita paciencia, permite que mi voz interior se aquiete para escuchar la tuya. Que en las pausas de esta oración, cuando no hay palabras, tú hables. Porque sé que allí, en el espacio entre una frase y otra, se revela tu presencia. Tú no necesitas discursos largos, ni argumentos elaborados. Necesitas un corazón disponible, un espíritu abierto, una voluntad que diga sí, incluso cuando no comprende del todo. Hoy quiero decirte sí, aunque me cueste, aunque tiemble, aunque no vea el camino completo. Recibe, Señor, cada lágrima que brota al recordar tu sacrificio, porque ninguna se pierde cuando nace de la fe. Recibe también mis silencios, mis dudas, mis preguntas sin respuesta, porque tú no rechazas al que busca con sinceridad. Que esta oración pronunciada lentamente sea bálsamo para quien la escuche, que sane heridas invisibles, que despierte conciencias dormidas, que recuerde a cada alma que no está sola, que hubo un Dios que aceptó la cruz, para que nadie cargara la suya sin esperanza. Permite que estas palabras no se queden flotando en el aire, sino que desciendan al corazón como semilla buena. Que germinen en actos de misericordia, en gestos de perdón, en decisiones valientes. Que quien las escuche sienta el deseo de amar más, de juzgar menos, de servir en silencio. Porque al final, Señor, eso es lo que tu cruz nos enseñó. Que el amor verdadero no grita, no presume, no se impone, simplemente permanece. Y así, Dios eterno, continúo este diálogo contigo, sin prisa, sin ruido, sin máscaras. Me quedo aquí, a los pies de la cruz. No para huir del mundo, sino para aprender a vivir en él con un corazón transformado. Que esta oración siga fluyendo como un río lento y profundo, llevando consuelo al cansado, luz al que camina a oscuras y fe al que ya casi no cree. Permanece con nosotros, Señor, porque cae la noche del alma, y solo tu presencia basta. Padre eterno, hoy me acerco a ti con el corazón temblando y el alma en silencio, como quien se quita las sandalias porque pisa tierra sagrada. Me acerco recordando las huellas del amor que dejaste en la historia, las señales humildes y silenciosas que no buscan gloria humana, sino tocar el corazón del que cree. Ante ti elevo mi voz, no como erudito ni como juez, sino como hijo que contempla con reverencia los signos que quedaron tras el sacrificio supremo de tu Hijo amado. En el lienzo sencillo, en el paño humilde, en la tela marcada por el dolor, veo no solo restos del pasado, sino un susurro eterno que atraviesa los siglos y me dice que tu amor fue real, que tu entrega fue verdadera, que la cruz no fue un símbolo vacío, sino una herida abierta por nuestra redención. Señor, al recordar el sudario venerado, pequeño en tamaño pero inmenso en significado, mi espíritu se inclina. Un paño de lino, sencillo, sin ornamentos, tocado por la muerte y envuelto en el misterio, nos habla del instante en que el cielo pareció guardar silencio mientras tu Hijo entregaba el último aliento. Allí, en esa tela que cubrió un rostro desfigurado por el amor extremo, se concentra el peso del sufrimiento humano y, al mismo tiempo, la esperanza que no muere. Permítenos entender que no veneramos un objeto, sino lo que representa. La obediencia hasta el final, la entrega sin reservas, la sangre derramada que lavó nuestra culpa,
Que cada pliegue nos recuerde que no hubo huida, que no hubo resistencia, que el amor aceptó el dolor para que nosotros conociéramos la vida. Y cuando mi mente se detiene en la sábana más grande, en esa imagen tenue que solo se revela cuando la miramos con otros ojos, siento que me hablas, Dios mío. Como un negativo que espera la luz adecuada, así también mi fe necesita ser iluminada para comprender. En esa figura marcada por heridas, por latigazos, por clavos y espinas, no veo derrota, veo promesa. Veo el cuerpo entregado, pero también la victoria que germina en el silencio del sepulcro. Tú permitiste que quedara una huella, no para obligarnos a creer, sino para sostener al que duda, para consolar al que busca, para recordar al mundo que el amor dejó marcas visibles. Señor, también recuerdo la lanza que atravesó el costado sagrado, ese gesto final que confirmó la muerte y abrió una fuente de misericordia. De ese costado brotó sangre y agua, signos eternos de los sacramentos, señales de una iglesia naciente, lavada y alimentada por tu sacrificio. Aún en la herida, tú estabas dando vida. Aún en la violencia, estabas sembrando perdón. Y pienso en el soldado que empuñó el arma, instrumento sin saberlo de una profecía cumplida, y en cómo tu gracia puede alcanzar incluso al que hiere, incluso al que duda, incluso al que llega tarde. Porque tu amor no excluye, no discrimina, no se agota. Hoy también elevo mi oración al recordar la tierra misma que fue testigo, el jardín silencioso donde reposó el cuerpo, el lugar donde la muerte creyó haber vencido y no lo sabía. Allí, entre olivos y vides, entre raíces antiguas y suelo empapado de historia, tú preparabas la mayor de las sorpresas. La tumba nueva, el silencio del amanecer, la piedra que parecía definitiva. Todo era solo una pausa, un suspiro antes de la gloria. Gracias, Señor, porque incluso la creación participó del misterio, porque la tierra guardó tu cuerpo como semilla que estaba a punto de romper la oscuridad. Padre, permítenos no quedarnos solo en la curiosidad, ni en la polémica, ni en la discusión estéril. Permítenos ir más allá del objeto y llegar al misterio, más allá de la prueba y llegar a la fe viva. Que estos signos nos lleven a la conversión sincera, al arrepentimiento profundo, a una vida transformada. Que no admiremos el sufrimiento sin aprender del amor, que no contemplemos la cruz sin cargar la nuestra, que no miremos las reliquias sin recordar el precio de nuestra salvación. Hoy, Señor, te hablo desde lo más hondo, y te doy gracias porque no nos dejaste huérfanos de sentido, porque dejaste huellas para el corazón humilde, porque tu historia no es un mito lejano, sino una verdad encarnada. Recibe esta oración como un suspiro, como un acto de fe, como una voz que se une a millones a lo largo del tiempo. Y dice con temblor y esperanza, creemos en ti, confiamos en ti, adoramos tu sacrificio, y esperamos con los ojos del alma abiertos el día en que ya no necesitaremos signos, porque te veremos cara a cara. Y mientras sigo hablando contigo, Dios mío, siento que el tiempo se desvanece y que ya no estoy anclado a siglos ni a fechas, porque ante ti todo es presente eterno. Tú ves mi corazón mientras recuerda, mientras medita, mientras se estremece al pensar que aquel cuerpo envuelto, aquel rostro cubierto, aquel costado herido, fueron reales, tan reales como mi respiración ahora mismo. No fue una historia adornada, no fue un relato construido para consolar conciencias. Fue carne entregada, fue sangre derramada, fue amor llevado hasta el extremo. Y al contemplar estos signos, no puedo evitar inclinar el alma y reconocer mi pequeñez frente a la inmensidad de tu misericordia. Señor, permíteme hacer una pausa profunda, porque hay verdades que no se pueden pronunciar sin silencio. Hay misterios que no se comprenden con la mente, sino con el corazón rendido. En ese silencio, escucho tu voz que no acusa, que no reprocha, que no señala, sino que invita. Me invitas a mirar la cruz sin miedo, a mirar el sepulcro sin desesperación, a mirar las huellas sin incredulidad.
me invitas a confiar, incluso cuando no entiendo, incluso cuando dudo, incluso cuando el dolor nubla la fe. Hoy reconozco, Padre, que muchas veces he pasado de largo ante tu sacrificio, que he vivido como si la cruz fuera un símbolo lejano y no una llamada diaria. Perdóname por olvidar el precio, por acostumbrarme a la gracia, por tratar como rutina lo que fue entrega absoluta. Que estas memorias sagradas despierten mi espíritu adormecido, que sacudan mi indiferencia, que enciendan de nuevo el fuego de la gratitud. Porque si tú no te reservaste nada, ¿cómo podría yo seguir entregándote migajas de mi vida? Te hablo, Señor, como quien se arrodilla por dentro. Te hablo con voz suave, pero con el alma abierta, y te pido que cada herida contemplada sane mis propias heridas, que cada marca de dolor redima mis caídas, que cada signo de muerte me recuerde que la vida triunfó, que no busque pruebas para exigir fe, sino fe para comprender los signos, que no quiera tocar para creer, sino creer para ver. Y cuando este mensaje llegue a otros corazones, cuando esta voz en silencio atraviese pantallas y oídos, te pido que no sea solo sonido, sino encuentro. Que quien escuche sienta lo que yo siento ahora: reverencia, asombro, humildad. Que se detenga un instante en medio del ruido del mundo y recuerde que hubo un momento en la historia donde el amor fue clavado, pero no vencido, donde la muerte creyó ganar, pero perdió para siempre. Padre amado, gracias por dejarnos memoria, por dejarnos señales, por dejarnos esperanza. Gracias porque incluso en el dolor dejaste luz y en el sepulcro sembraste resurrección. Hoy deposito esta oración en tus manos, no como discurso, sino como ofrenda. Recíbela, transfórmala y hazla fecunda. Y si alguna vez mi fe flaquea, llévame de nuevo a ese paño humilde, a esa herida abierta, a ese jardín silencioso, para recordar que todo fue por amor, todo fue por mí, todo fue por nosotros. Amén.